Bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a conocer otra de las 10 inmobiliarias que va a formar parte del grupo de este proyecto de Direcasa. Hoy estamos en Ciutat Vella, en la inmobiliaria Albium, con Josep María. ¿Qué tal, Josep María? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días. Josep María es el administrador de esta inmobiliaria y para empezar, pues si te parece bien, nos gustaría que te presentaras tanto tu trayectoria personal como cómo has llegado a esta inmobiliaria y un poco de la historia de ella. Es una inmobiliaria de tercera generación que a lo largo de los años ha ido cambiando. Inicialmente empezó más una parte de construcción y luego fue derivando hacia administración de inmuebles. Yo me incorporé en el año 2010 y intentamos hacer un pasito más hacia la parte más de intermediación de alquileres y compraventa, y básicamente ubicados en Barcelona y también en la zona del Montseny. Y bueno, desde entonces siempre nos hemos mantenido bastante fieles a la ubicación de lo que es Ciutat Vella, que es donde estamos más ubicados, donde tenemos a la mayoría de clientes y donde tenemos el grueso de la actividad en Barcelona, por bien que actuamos en toda la ciudad. Vale, entonces el año de fundación se remonta bastantes años atrás. El año de fundación estaría finales de los 60, ¿vale? 68. Aquí en el barrio, con la actividad, digamos, que nos ocupa ahora, estamos desde el año 2004 y en la ubicación física de ahora desde el año 16. Wow, muy bien. Es mucha trayectoria en el barrio, por lo cual algo importante para una agencia inmobiliaria, que es el ser conocido, el atarte a una ubicación. Esto en el barrio lo empezamos a tener. Y para hacernos entonces un poco la idea, estáis aquí desde el 2004 entonces, ¿y cuántos trabajadores sois actualmente trabajando en...? Actualmente, sin contarme a mí, somos 5. Hay una persona que lleva la coordinación de la oficina, hay 2 comerciales, como administramos también alquileres, hay una persona de administración y luego está la directora de la oficina. ¿Vale? Yo entro y salgo más, pero... Ok. ¿Y qué servicios ofrecéis, así a grandes rasgos? Básicamente, intermediación, tanto de venta como de alquileres. Vale. Asesoramiento a propietarios, asesoramiento a compradores. Administramos viviendas de alquiler. Y también ofrecemos un servicio de personal shopper a aquellos compradores que necesiten mucho acompañamiento desde el momento de definir exactamente lo que necesitan, hacerles una propuesta de inmuebles que pueden encajar en sus necesidades, hasta la realización de la compraventa y el acompañamiento hasta notaría. Y esta parte del servicio que ofrecéis de personal shopper, ¿alguna vez os habéis encontrado con complicaciones para hacerlo encajar con el servicio de asesoramiento que tiene la parte de la propiedad, digamos, de ese inmueble que se va a comprar por parte de otra inmobiliaria, o suele ir bastante...? El servicio que le damos a un comprador que quiere comprar es más amplio, en el sentido de que no nos ceñimos solo a aquellos inmuebles que podamos tener en cartera. Evidentemente son algunos que les podemos ofrecer, pero previo a ofrecerle uno u otro inmueble, lo que hacemos es identificar qué necesidades. Básicamente definimos un presupuesto, unas áreas de compra y unas características que debe tener ese inmueble. Y si eso encaja y vemos factible poder conseguir el inmueble que ese comprador nos pide, entonces nos ponemos a la búsqueda de ese inmueble. Y en la búsqueda de ese inmueble puede ser que sea uno de los que tenemos en cartera de un propietario que nos ha encargado su venta, o puede ser alguno que le buscamos o bien directamente con propietarios particulares o bien con otras agencias inmobiliarias con las que colaboremos. Ok, vale. ¿Y cuántas propiedades gestionáis a día de hoy, tanto en compras como alquiler? A día de hoy las de alquiler, como tienen más rotación, entran y salen más a menudo. Ahora mismo estamos sobre unos 40 inmuebles, ¿vale? Tanto sumando alquiler y venta. No es una cantidad muy grande de inmuebles, pero tampoco nuestro objetivo es trabajar una gran cantidad. Nos decantamos más por la calidad del servicio. Entendemos que con el equipo que tenemos no podemos crecer mucho en cuanto a volumen de inmuebles, pero luego no daremos un buen servicio. Un buen servicio a ellos. Ok, ¿y estas propiedades a qué suelen ser más? ¿Pisos, casas? ¿También hacéis otro tipo de propiedades como parkings, locales comerciales quizás? Normalmente el grueso son viviendas. El grueso de son viviendas y en el casco antiguo. Es verdad que también hemos vendido algunos parkings, hemos vendido algunos locales,
pero el grueso son viviendas, que es lo que más prolifera en el barrio y es donde, digamos, tenemos también la base de datos de compradores que ya se decantan más por viviendas, entonces es también donde nos sentimos más cómodos, por bien que hemos intermediado ventas de locales también y de plazas de parking. ¿Y cómo llegáis a estas propiedades, ya sean viviendas o...? Normalmente el trabajo de encontrar a propietarios, nosotros gusta más hablar de personas que de inmuebles, básicamente a la hora de encontrar propietarios hay varios canales. Como te decía anteriormente, el hecho de que estemos hace tiempo en el barrio hace que nos conozcan y sepan que en nuestra ubicación al lado de la Plaza Medinaceli pues hay una inmobiliaria y muchas veces el propietario es donde dice, oye, pues hazme una valoración o explícame un poco cómo trabaja. Esa sería una vía y nos llegan, digamos, directamente a la oficina. Hay otra vía que es, tenemos base de datos de viviendas que hemos vendido, con lo cual por ahí también tenemos propietarios que se han quedado contentos, muchas veces nos referencias tanto de propietarios que han quedado contentos como a lo mejor de compradores que nos ayudan también a encontrar o propietarios o compradores. Luego también hacemos campañas en redes sociales, ¿vale? Normalmente lanzamos campañas para intentar encontrar propietarios que se estén planteando la opción de vender y ahí intentamos básicamente contactarles y ofrecerles el servicio que suele empezar con una valoración sin ningún tipo de compromiso. Vale. A grandes rasgos sí. Sería un poco los puntos de entrada de leads o de contactos de propietarios que quieran vender. Perfecto. Y una vez lo tenéis, entiendo que ofrecéis estos servicios. ¿Y qué herramientas usáis para venderla? Entonces, ¿cómo llegáis a este comprador? Bueno, hoy en día básicamente en cuanto a herramientas, yo las separaría en dos partes. Una es aquellas herramientas que es relacionados con nuestra base de datos, es decir, nosotros tenemos una base de datos de compradores que o bien se han interesado por un inmueble y a lo mejor no lo pudieron comprar porque lo compró otro, o bien se interesaron por un inmueble que al final cuando vas al detalle no les gustó, con lo cual tenemos una base de datos que trabajamos, la tenemos segmentada y cuando nos entra el inmueble puede ser que haya un match entre ese inmueble que entra y esos compradores que tenemos en la base de datos. Esa es una parte. Y la segunda parte sería evidentemente cuando ese inmueble va a un portal inmobiliario, puede ser que nos vengan leads de gente interesada en ese inmueble que han visto en los portales inmobiliarios. Evidentemente también puede ser que te entren en la oficina y eso lo ponemos mucho en valor porque estamos en la oficina a pie de calle, tenemos un escaparate, aquí hay inmuebles publicados y a veces sí que hay clientes en este barrio, sobre todo comprador más extranjero, que te entra en tienda y dice, ostras, este inmueble que he visto aquí publicado en vuestro aparador, me gustaría verlo, me gustaría obtener más información. Y ahí con la excusa de ese inmueble, pues a lo mejor entender cuáles son las necesidades de ese comprador y ofrecerle quizá ese porque le encaja bien o cualquier otro que tengamos. Vale. Y entonces, hablando más genéricamente sobre la agencia, ¿me sabrías decir algún área donde creas que específicamente esta agencia inmobiliaria Albium destaca por encima de la competencia, ya sea aquí en el barrio o más genéricamente algo que puedas destacar? Yo creo que básicamente, si tuviera que destacar algo, diría que tenemos un trato muy personalizado. Intentamos ponernos mucho en la piel del cliente para ofrecer los mejores servicios y ofrecemos unos servicios tanto a nivel de involucración de recursos económicos, pero también humanos, a la altura de a lo mejor cualquier inmobiliaria internacional que opere en Barcelona, porque cuidamos mucho cómo ponemos aquellos inmuebles en el mercado, ¿no? A la hora de ofrecer un reportaje fotográfico, a la hora de ofrecer vídeos, a la hora de ofrecer plano, cédula, unos textos muy cuidados en la elaboración y también, sobre todo, a la hora de posicionar esos anuncios en los principales portales, es decir, invertimos dinero en los anuncios de esos portales. ¿Qué hacemos más por el inmueble también? Pues si hay que hacer una propuesta home staging, lo hacemos. Si hay que a lo mejor hay que vaciar ese inmueble y a lo mejor pintarlo todo de blanco para destacar las bondades de esa vivienda, pues también lo hacemos. Al final acabamos invirtiendo dinero y como trabajamos a éxito, intentamos que la inversión de ese dinero la podamos recuperar mediante la venta de ese inmueble, ¿vale? Pero sobre todo yo diría que es un trato personalizado. Y eso también va un poco relacionado con el hecho de que muchas veces hay operaciones que son complicadas, especialmente en esta zona por la tipología de inmuebles, son antiguos, pueden tener unas cargas complicadas de desencallar a la hora de hacer esa venta y ahí sí que
por la experiencia de todo el equipo, intentamos involucrarnos mucho para poder hacerlo bien y llevarlo hasta el final con éxito. Perfecto. Y una situación que muchas veces puede ser complicada al momento de tratar con clientes y seguir ofreciendo este servicio excepcional, ¿Sí? es cómo lidiáis cuando este propietario tiene unas expectativas por encima del mercado sobre el valor de su vivienda. ¿Cómo lo hacéis para razonar que está fuera de mercado? Esto nos pasa a menudo, que por razones totalmente lícitas, ¿no? Siempre un propietario o una propietaria piensa que su inmueble quizá vale más, y algunas veces a lo mejor es por elementos subjetivos, porque esa persona tiene una experiencia en esa vivienda, porque cree que ha hecho una reforma que está muy por encima de la media. Entonces ahí lo que intentamos sobre todo es objetivizar o explicarle a ese propietario que los medios que utilizamos para presentar una valoración son normalmente tres. Uno, qué oferta hay en el mercado en ese momento, nuestra experiencia porque estamos activos vendiendo inmuebles en una zona donde ese inmueble está, y en tercer lugar trabajamos con históricos del registro de la propiedad para saber qué viviendas que se parezcan a la que hay que valorar, en qué precios han vendido, en qué fechas, de qué metraje, con lo cual intentamos con estas herramientas explicarle al propietario, mire, pensamos que su vivienda vale esto, es probable que el valor que le damos esté por debajo de sus expectativas, intentamos explicárselo y justificárselo, y algunas veces tenemos que asumir el riesgo de que a lo mejor en una primera instancia ese propietario no le convenceremos y a lo mejor preferirá probar con otras agencias que a lo mejor le dan un precio superior, pero también pasa a menudo que con un seguimiento y por nuestro conocimiento de zona, a veces ese propietario acaba volviendo y diciendo, ostras, lo he intentado a un precio superior, no lo he conseguido y a lo mejor luego nos da la oportunidad. A veces hay un gap pequeñito entre a lo mejor la expectativa del propietario y nuestra valoración. En ese caso, que también puede ocurrir, lo que intentamos a lo mejor es acordamos que trabajamos ese inmueble, pero pactamos un escalado de bajada de ese precio inicial de encargo para el caso de que no haya interesados o no haya visitas en el inmueble, ¿no? Para que no se quede encallado en esa situación. Sí, porque al final un inmueble encallado lo que genera es que ese inmueble se queme. Y ¿no? que otros se vean más baratos también en algunos casos. Y a nosotros tampoco nos interesa tener un inmueble que esté caro, porque eso a lo mejor ante la percepción de un comprador hace que piense que nuestra cartera está toda cara. Entonces hay que cuidar mucho los inmuebles que se entran y a un precio que sea competitivo y que haga pensar que en un espacio de tiempo razonable se pueda vender y encontrar ese punto de equilibrio. Correcto. Ok. Y en el mismo hilo de lo que estábamos hablando, ¿qué opinas sobre la exclusiva, trabajar con exclusiva o sin exclusiva? Nosotros somos unos fervientes defensores del trabajo en exclusiva. Pensamos que la exclusiva lo que define es un compromiso bidireccional del propietario hacia la agencia y de la agencia también hacia el propietario, y lo que intentamos es ser fieles a ese compromiso que expresa el propietario haciéndonos confianza y dándonos ese inmueble, y eso se traduce en un mejor servicio y sobre todo en poner más recursos, ¿no? Mejor posicionamiento, más gasto en esa exclusiva a la hora de poner ese inmueble en las mejores condiciones. Y eso lo que permite también es tener un control mejor sobre ese inmueble, un trato directo con el propietario, y cuando llega una propuesta, un hilo directo a la hora de decir, mira, esta propuesta me interesa en cuanto a timing, pero a lo mejor no en importe, o al revés, y negociar más fácilmente con ese propietario. Nuestro objetivo al final es cerrar la mejor oferta para ese propietario, no una oferta que se tenga que hacer de prisa y corriendo por el temor a que otra agencia que también lo esté comercializando saque una oferta mejor. Entonces el objetivo sigue siendo lo mejor para el propietario, y yo creo que eso está más alineado si se trabaja en exclusiva. En exclusiva que sí, y al final beneficia más la operación y yo particularmente pienso que sí. Sí, sí, completamente. Vale, y entonces sobre exclusivas también, ¿qué opinión te merece la frase de que cuesta más captar una exclusiva o un inmueble exclusiva que posteriormente venderlo? Eso te diría que es correcta en función del tiempo en el que nos encontremos. Es decir, hay veces en el que nosotros siempre hablamos de un mercado de propietarios y de compradores, entendiendo que es quien de alguna forma tiene más poder en ese momento. Por ejemplo, cuando salimos de la crisis del año 2007-2008, perdón, cuando salimos de esa crisis que se inició en el 7-8 y terminó en el 13, durante ese tiempo de crisis
era muy complicado encontrar un comprador y había mucha oferta. Es un mercado donde el comprador tenía más poder y podía imponer más sus condiciones de compra. En una situación donde a lo mejor hay mucho inmueble en el mercado, evidentemente el comprador tiene donde escoger y el propietario se va a tener que acomodar. Entonces, en esa situación es cuando depende un poco de las circunstancias, es un mercado más a favor del propietario, más a favor del comprador. Por lo cual, esta dificultad se modula en función del momento. Vale, ¿y en qué situación crees que estamos actualmente en 2024? ¿En qué dirección lo resumirías? Esto depende un poco de cada zona. Nosotros lo que nos encontramos en nuestra zona es que hay inmuebles, venimos de una situación en que quizá las expectativas del propietario son elevadas en cuanto al precio que piensa que puede obtener, y hay una situación donde el comprador es consciente que no es el único. Cuando una cosa está muy a precio, evidentemente hay compradores para comprarlo, y ese propietario, que a lo mejor tiene unas expectativas altas, también sabe que si las expectativas se mantienen muy altas, el piso no se va a vender. Pues no estamos en una situación donde el mercado esté creciendo en cuanto a precio de venta y operaciones, estamos en un momento de estabilidad, con lo cual hay un cierto equilibrio entre expectativas de propietario y expectativas de comprador, con lo cual yo te diría que es lo más sano, ¿no? para un mercado. Por bien que hace unos años los precios han subido mucho, Sí. A principios de año parecía que los precios iban a bajar y el número de operaciones iban a bajar porque el tipo de interés estaba elevado, pero como ese interés se ha ido modulando a la baja, ¿Crees que se ha estabilizado un poco la situación y...? está bastante estable. Vale. En el sector siempre parece que cuando las cosas están estables siempre te temes lo peor, ¿no? Que puede ir a peor, pero eso veremos. ¿Y qué opinión tienes en frente a las colaboraciones entre inmobiliarias? ¿Crees que realmente hay colaboración y sinergia o crees que saca más competencia y...? Yo creo que se dan las dos. Y Sí. también depende mucho con el tipo de... Es decir, uno también se siente cómodo colaborando con determinadas agencias que saben que trabajan bien y comparten tus mismos valores, Sí. y quizá no te sientes tan cómodo con otras que a lo mejor no los comparten. En cualquier caso, colaborar desde nuestro punto de vista es facilitar la información de un inmueble y que ese inmueble otra agencia lo pueda trabajar y que evidentemente esa agencia que trae a un comprador obtenga los honorarios de su comprador y nosotros los obtengamos de nuestro propietario si nos ha encargado el inmueble, o viceversa si es al revés, ¿vale? Eso es un poco como entendemos nosotros esa colaboración, que es un poco, si tú quieres, el modelo americano, que allí es mucho más habitual la parte de colaboración. La colaboración entre agencias. Y ahí cada cliente tiene un representante, cada cliente tiene un agente inmobiliario, uno del propietario y uno del comprador, y ahí cada uno percibe los honorarios de cada agente, de cada cliente, que es el que al final acaba también, ese agente defiende los intereses de su cliente. Ok, perfecto. Y otra pregunta de opinión. ¿Qué opinas sobre la frase de que las inmobiliarias con mayor volumen de propiedades ofrecen un mejor servicio a sus propietarios o a sus compradores, porque al final pueden optimizar recursos y hacer una gestión más optimizada al final? Así como titular te diría que estoy bastante en desacuerdo. ¿Vale? Creo que el tamaño no tiene nada que ver con el servicio que se presta. Yo tengo compañeros que trabajan en agencias pequeñas que cuidan mucho al cliente y ofrecen muy buen servicio y tienen clientes satisfechos, y pequeños que no lo hacen tan bien, y lo mismo pasa con agencias grandes. Al final es una combinación de recursos que pones, de medios que tienes y también de valores que tiene esa agencia. Y aportan el servicio. Entonces, nosotros en nuestro caso intentamos hacerlo bien. Evidentemente haremos contentos a algunos propietarios y quizá a otros no, igual que a compradores, pero tenemos una serie de valores que intentamos respetar. Creo que tenemos unas buenas valoraciones a nivel de reseñas en Google, con lo cual eso es el mejor testigo de que nosotros, siendo una inmobiliaria no grande, tampoco pequeña, pero una inmobiliaria media, somos capaces de ofrecer un buen servicio y que los clientes estén de acuerdo, satisfechos con el servicio que han percibido, y que nos recomienden, que al final es el objetivo final de cualquier agencia inmobiliaria, es poder trabajar con referidos o con clientes que vienen recomendados por clientes que han quedado contentos, ¿no? Claro, sí. Y teniendo en cuenta el contexto actual sobre la transformación digital en el sector, ¿crees que es más una necesidad o una opción si encaja con la inmobiliaria para dar un mejor servicio? Yo creo que son ambas cosas.
ambas cosas. Es decir, a nivel de procesos, la tecnología nos puede ayudar mucho a mejorar esos procesos internamente, y esos procesos mejorados internamente o algunas herramientas tecnológicas también permiten facilitarle mucho más la vida a ese comprador, ¿no? Sí. O propietario incluso. Es decir, cuando post pandemia introdujimos de forma masiva en el sector la firma digital, eso fue una mejora, por ejemplo, para toda la gente que tenía que firmar documentos, y eso aplicaba a propietarios, a compradores, a inquilinos, ¿no? Claro, o cuando hemos introducido, por ejemplo, las videollamadas, sí. pues es una ventaja para muchos compradores, en nuestro caso importantísimo, porque en nuestra zona hay mucho comprador e inquilino extranjero, que a lo mejor cuando empieza su proceso de búsqueda no está en Barcelona, y el poder ir con un móvil y hacer una videovisita o mandarle toda la información en un vídeo, por ejemplo, eso nos acerca mucho más a ese comprador y hace que sea mucho más fácil que ese comprador entienda, bueno, pues puedo empezar con esta vivienda porque de inicio parece que cumple mis requisitos. Evidentemente siempre va a acabar habiendo una visita física, pero a lo mejor esa primera visita o videovisita de enamoramiento que te permite decir, vale, esta la acepto o bien ya la descarto, va muy bien la tecnología para ese caso, ¿no? ¿Y dónde crees que pesa más? ¿En lo que dices sobre el servicio al cliente al final, ya sea comprador o propietario, o en la función operativa dentro de la inmobiliaria como negocio? Me ¿Dónde cuesta mucho mojarme en un lado u otro. Sí. O sea, ¿crees que es muy útil en ambas? Yo creo que es muy útil en ambas, y que en función de cada tecnología beneficia más a un lado o a otro, o a los dos. Es decir, por ejemplo, que los portales inmobiliarios sean transparentes a la hora de ofrecer los inmuebles, o que ofrezcan valoraciones online, o que sea más fácil encontrar una hipoteca o cotizar un seguro, todo eso son cosas que acaban haciendo el sector mucho más transparente y mucho más ágil. Claro. Ese comprador, ese propietario que viene a vernos necesitará alguna información y sobre todo necesitará mucho acompañamiento, pero cada vez viene mejor informado. Y eso al final eso repercute al servicio, indudablemente. Nos facilita el servicio también a nosotros. Evidentemente habrá muchos temas jurídicos o muchos temas de elementos importantes a la hora de definir un contrato de arras, del acompañamiento que se le hace hasta la notaría, del servicio postventa, que en eso seguramente le podemos ayudar mucho. Pero en cuanto a la información sobre la zona, sobre precios medios de zona, toda esa información que existe y es mucho más transparente ahora que hace 10 o 15 años, eso ayuda a tener un cliente más informado, y eso creo que es positivo. Claro. Y siguiendo ahora con este contexto de evolución y de implementar nuevas tecnologías y digitalización, ¿dónde crees o dónde puedes imaginarte esta inmobiliaria de aquí a 5 años? ¿En qué situación? Me la imagino en una ubicación similar, es decir, Barcelona ciudad, centro. Me la imagino con un equipo consolidado, con un equipo quizá más grande, pero no es absolutamente imprescindible. No es la meta. La meta no es un tema de tamaño. Me la imagino mejorando más si cabe aún el servicio de cara a los clientes, y me la imagino aprovechando la inteligencia artificial que está apareciendo o mucha tecnología que va apareciendo, siempre que ésta nos facilite los procesos internos y que sea un valor añadido para ese cliente, ¿no? Que le dé más tranquilidad o que nos dé más rapidez a la hora de conseguir el objetivo, que es vender o alquilar ese inmueble. Si son parámetros que somos capaces de transformarlos en valor añadido para el comprador o para el propietario, será bueno. Si no, igual son gadgets tecnológicos que a lo mejor nos distraen, pero que no nos acaban aportando valor ni a nosotros como agencia ni al cliente como cliente. Ok. Perfecto, José María. Entonces ahora pasaremos a una conversación más de reflexión, y te quería plantear un tema, y es que si piensas o te preocupa, siguiendo la evolución de grandes plataformas como es Idealista y Fotocasa, que aparte de promocionar inmuebles y ser una plataforma que es muy útil al final y es una herramienta que la mayoría de inmobiliarias usan y es súper productiva, si te preocupa que estas, al ir integrando nuevos servicios, como por ejemplo ya hacen sobre intermediación inmobiliaria o recomendaciones de agencias inmobiliarias propiamente, y gestión hipotecaria incluso, a tasaciones y otros servicios que van implementando, si te preocupa que esta integración vertical llegue al punto de que sea tan completa
que pase a opacar, digamos, o a quitar el sitio a las inmobiliarias más a pie de calle, digamos, que os centráis en dar ese servicio propiamente al cliente? ¿Crees que puede ser una amenaza a largo o...? Yo más que una amenaza, quizá te diría que es algo que ya está ocurriendo y que lo que hace es que modifica ligeramente las reglas de mercado, pero no sé si las cambia del todo. Es decir, siempre habrá compradores, siempre habrá propietarios que encuentren en una plataforma de este tipo, que sume muchos servicios, un lugar donde se sientan cómodos, y seguramente habrá una porción del mercado que sí que se irá hacia esos servicios, pero siempre habrá un tipo de comprador o un tipo de propietario que necesitará un acompañamiento y a lo mejor se decantará por una agencia tradicional. ¿Un acompañamiento que crees que no puede dar una plataforma al final? Un acompañamiento que una plataforma seguramente cada vez va a dar mejor, sí, pero no sé si va a ser capaz de sustituir a la persona o al trato más personal que damos las agencias inmobiliarias. Hay una parte importante y es toda esa integración vertical que pueda ocurrir, sí, también va a redundar en mejores servicios para las agencias inmobiliarias, con lo cual también nos va a dar más herramientas y nos va a permitir ser más ágiles. Pero creo que probablemente habrá públicos para todo. Es decir, hace unos años, cuando aterrizaron las inmobiliarias online, muy online, básicamente el punto de partida era que ellos ponían una plataforma tecnológica y el propietario que quería vender se acababa haciendo el resto. Sí. Y esto ha tenido un determinado éxito, pero evidentemente pienso yo personalmente no tengo tanto éxito como a priori parecía. Parecía que se iban a comer el mercado y eso no ha sido así. Los índices que tienen a lo mejor de operaciones no están tan elevados como ellos preveían al principio. Con lo cual, portales como Idealista o Fotocasa o algún otro que pueda aparecer o alguno que se integre más, sí que van a ofrecer cada vez más servicios. Sí que hay una parte de esos portales que apela más al propietario individual que quiere vender, y sí que va a haber algunos que a lo mejor por comodidad lo hagan básicamente online todo, pero sí que hay una porción importante que se decantarán por servicios más personalizados, tanto en la parte de propietarios como en la parte de compradores e inquilinos. Claro, entonces, ¿crees que no va a suponer una amenaza, sino más una evolución? Va a ser una evolución que evidentemente nos vamos a tener que adaptar los agentes inmobiliarios, igual que nos hemos adaptado a las anteriores, sí, y va a cambiar un poco las reglas del mercado, pero no creo que sea el final de la agencia tradicional como la entendemos en absoluto. Perfecto, José María, pues ha sido una conversación muy interesante. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas a la inmobiliaria Albium y poder descubrir todas estas cosas que nos has contado. Súper agradecidos de ello, y para todos los oyentes que queráis vender vuestra casa o simplemente necesitéis o tengáis una necesidad inmobiliaria, podéis encontrar a José María y seguro que están encantados de atenderos. Muchas gracias a vosotros por el tiempo y la atención de recibirnos y permitirnos presentarnos y expresarnos. Para cualquier cliente que nos necesite, estamos en Ciutat Vella, en la calle Josep Anselm Clavé, número 6. Número 6. Al lado de la Plaza Medinaceli. Genial, pues entonces lo podéis encontrar aquí. Pues muchísimas gracias. Muy bien, encantado.